Tome su lugar. ¿Cómo les ha ido en esta convención? ¿Cuántos están ministrados? Parece que no todos. ¿Cuántos están ministrados? Yo he escuchado esas palabras, han sido poderosas. Lo que Dios ha traído en este tiempo para los jóvenes. Y bueno, es un gusto, un privilegio el que me dan estar con ustedes. ¿Cuántos guerreros hay en este lugar? En serio, voy a hacer esta pregunta una vez más. ¿Cuántos guerreros hay en este lugar? Entonces yo quiero que se levante con su mano derecha en alto y dé un grito de guerra. Cuento 3. 1, 2, 3. Ok, siéntese por un momento. Ya eso es, el ensayo está bien. El tema que me ha correspondido tratar en el día de hoy es grietas en tu armadura. ¿Cuál es el tema? Grietas en tu armadura. La palabra enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga, las armas de nuestra milicia. Repita después de mí. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Cuando llegamos a este día, sabemos que todo soldado enfrenta batallas. Todo soldado tiene enemigos. Si estamos en este lugar preparándonos, es porque vamos a salir a la batalla. ¿Cuántos van a salir a la batalla? Y tenemos que salir preparados. Debemos saber que Dios nos ha dado armas, y no son armas carnales, no son armas humanas, son armas espirituales. Y la palabra dice que son poderosas en Dios. Yo traje unas armas simbólicas y voy a pedirle el favor a un amigo mío para que me sirva de blanco. ¿Qué hubo, Sergio? Producción está en acción. Y escoja con qué se va a defender. Estas son de mi hijo. ¿Está listo, Sergio? ¿Cuántos tienen armas para defenderse de los ataques del enemigo? Ahorita abajo y me dice qué armas tiene para defenderse. Usted es el blanco del enemigo. Miren a Sergio. Es el blanco como lo somos todos. Eso dice la palabra. Y el enemigo tiene armas. ¿Qué tiene el enemigo? Y usted como cristiano tiene armas también, dice la palabra. ¿Para qué son las armas? ¿Para qué son las armas? ¿Sí dolió? Pero defiéndase. Yo creía que no estaba cargada. ¿Probamos con esta? ¿Ustedes quieren que probemos con esta? Si usted es como Sergio y no está preparado, pero es que yo quiero ser más agresivo porque es que usted se está preparando en esta convención. ¿Sí se está preparando en esta convención o no? Entonces usted es blanco del enemigo y yo me quiero ir contra usted. En una batalla se usan armas. Yo no le voy a hacer daño a Sergio, mentira, Sergio. Eso es todo, muchas gracias. Denle un aplauso a Sergio porque esto no lo vaya a hacer en su casa, ¿no? Coger sus hermanitos a punta de bala. Cuando salimos a la batalla, Dios nos ha dado una herramientas, elementos para salir a esa batalla, a ese combate, que quiero decirle, es totalmente violento. A veces a la gente no le gusta hablar de eso, pero la palabra es gráfica en eso. Y por eso el apóstol Pablo en 2 libros espirituales completamente le habla a la iglesia de Éfeso y a los Corintios de la batalla infernal que vivimos contra el reino de las tinieblas. Y que se nos ha dado una armadura para salir a la batalla. Yo no me imagino un guerrero, un soldado saliendo sin armadura o saliendo a defenderse con esta clase de armitas. Son de juguete, pero hay de verdad para hacerle daño al reino de las tinieblas. No me imagino eso. Y simplemente con áreas expuestas de su vida, sin protección, para que el enemigo haga estragos con él, porque eso hace el enemigo.
Por eso en Efesios encontramos, voy a hacer un recorrido rápido porque sé que usted conoce eso, solo es un repaso de la armadura que habla el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se cuenta? Hay alguien que está planeando acechanzas. Son esas maquinaciones, esas estrategias que el enemigo usa contra sus enemigos. Si él sabe que hay soldados, él va a usar sus soldados, va a usar acechanzas. Y entre más se quite del camino soldados, mejor. Esto es una batalla. Y en una batalla siempre van a haber víctimas, van a haber caídos, van a haber heridos, va a haber gente que resbala, va a haber gente que queda en el camino, porque es una batalla frontal y demoníaca. Que no la queramos ver en ese campo, pues simplemente pues vamos a ser atacados despiadadamente. Y todos aquí son guerreros que quieren levantar un ministerio poderoso. ¿Si es así o no? Pues hoy es un día de guerra espiritual. Dígale que está a su lado: hoy es un día de guerra espiritual. Pregúntele si está preparado. Y pregúntele qué armas trajo. ¿Cuál es su arma preferida? Yo sé que la Biblia habla de un armamento de que el apóstol Pablo estaba relacionado, y era el armamento de los romanos. Y él tuvo conocimiento de ese armamento porque a él lo custodiaban, a él lo encadenaron al lado de dos gladiadores romanos. Por eso él, cuando habla de la armadura del creyente, lo relaciona a ese tiempo. Pero yo siempre que miro la batalla espiritual, yo miro el siglo XXI. Y lo que usted ve hoy en las naciones de la tierra, pues no salen con espadas, ¿cierto? Salen con armamento inteligente. Y entre más avanzado sea, es mayor el daño, es mayor la devastación. Antes de atacar un país, ya sabe dónde atacar. Veía yo un documental de ese famoso avión que sacó Estados Unidos años. Yo creo que ese ya está obsoleto, porque lo avanzado que va, y lo llamaban el enemigo invisible. Es tan delgado este avión que no se puede detectar por los radares enemigos. Puede entrar a los campos enemigos, fotografiar hasta sus soldados, sus puntos donde tienen sus armamentos, y salir sin ser detectado. El enemigo invisible. Violento avión, pero yo lo vi hace como 5 años. Imagínense lo que tienen hoy. Ya no lleva un hombre manejando ese avión, sino que es manejado desde otra nación. Entonces, en el siglo XXI, ¿qué armamento hay? Y yo le pregunto a usted, ¿qué armamento usted usa cuando el enemigo se levanta para atacarlo? Somos atacados despiadadamente cuando queremos salir a arrebatarle las almas que el diablo tiene en cautivas. No podemos salir a traer las multitudes rendidas a los pies de Cristo con armas de juguete, con armas débiles. Dice que las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios. Y esas armas que Él usa para mantener cautivos los jóvenes, para tenerlos esclavos del pecado, son poderosas. Por eso viven totalmente cautivos bajo el pecado, bajo la drogadicción, bajo la inmoralidad. ¿Y cómo nosotros vamos a rescatarlos en esa batalla? Porque batallamos por nuestras propias vidas y por los que queremos ganar. Entonces, en una batalla siempre hay soldados. Anoche la pastora Manuela hablaba gráficamente, espectacular, de lo que somos. Somos soldados del Señor. ¿Cuántos son del ejército del Señor en este lugar? Pero los siento tímidos en esta mañana. ¿Cuántos son del ejército del Señor? Todo cristiano así no lo quiera. Es que algunos, me acuerdo de alguien que me decía, es que a mí no me gusta la intercesión ni la guerra espiritual. Ay, es que eso de orar así y reprender, pues ay, eso no va conmigo. Gústele o no, usted hace parte del ejército de Dios. En el momento que usted recibe a Jesús en su corazón, entra a las filas del ejército de Dios y es un soldado. Por eso encontré 4 aspectos, 4 características de soldados.
Rápidos son. Los primeros en la categoría son los que no saben que son soldados, ni tienen ni idea de la armadura de Dios. Van a la iglesia, medio oran, medio conocen la palabra, pero de vez en cuando reciben unas palizas del enemigo. El enemigo los hace ropa de trabajo. Y llegan arrastrándose a la célula, a la iglesia, porque les han pegado unas levantadas y no saben que son soldados, que están en una batalla y no saben que tienen armas para defenderse. Es la primera categoría que no saben nada. Tienen arrumada la armadura. Los segundos soldados son aquellos que saben acerca de la armadura de Dios y de su desempeño como soldados, pero se rehúsan a usarla. ¿Les parece algo anticuado? Sí, pues yo puedo andar por la calle con un arma de esas, o con la Biblia debajo del hombro, o que voy a ir a esas intercesiones o a orar. Eso no va conmigo. Yo tengo algo muy sencillo, y es creer y asistir. Eso me deja bien. Tiene conocimiento, pero no usa. Se rehúsa a usar. Y simplemente tiene un ideal de defenderse como pueda. Vienen luchas, tentaciones, ataques brutales contra él. Se defiende, se restaura y ahí está con las heridas. Pero no le interesa apropiarse de lo que el Señor le ha dado. La tercera generación de soldados son los que escogen qué partes de la armadura usar. No la usan toda. Usan ciertas partes. Les parecen más atractivas, me parece más de moda esta parte, aquella no. Y por eso encontramos en sus vidas que hay áreas expuestas al ataque del enemigo. Sabiamente el Señor dio una armadura para proteger cada área de nuestro cuerpo y de nuestra vida espiritual. Pero cuando yo solo uso unas áreas, hay otras áreas mías que quedan expuestas al ataque del enemigo. Pero está el cuarto nivel de los verdaderos guerreros del Señor, los que le dan la importancia a todas las partes de la armadura. Saben los secretos, saben que son poderosas las armas de Dios, que no somos nosotros no hacemos nada. Pero cuando conocemos el poder que hay en las armas de Dios, podemos destruir fortalezas en el mundo espiritual. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Le podemos hacer daño al enemigo. Dice, aquel soldado que sabe y tiene la revelación, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Es una batalla invisible. Podemos estar en este lugar, salir a cualquier lugar, pero algo se está generando en el mundo espiritual. Y usted debe saber que hay un mundo espiritual tan real como usted y yo, y que hay una horda de demonios queriendo hacerlo caer. Por eso los ataques, nosotros no podemos negar los ataques espirituales que vienen. Y por eso el Señor nos prepara para la batalla. Nos lleva a que seamos entrenados en las armas. Cuando mi hermano mayor fue a prestar servicio militar, cuando se va a prestar servicio militar, dura 3 meses de inducción, donde se conoce el campo enemigo, donde se conocen las armas, la mentalidad de los soldados, los rangos de autoridad. Ellos no salen a la batalla porque sí, no, antes tienen que estar sumergidos en un entrenamiento básico. Y no pueden salir al campo. Él llegó a ser paracaidista de alto grado. Pero veía que hasta el momento en que les daban el honor de ser soldados de la patria, pues pasaba mucho tiempo. Y luego juran bandera, donde invitan a todos para ver ese momento de honor, donde llevan en su pecho la patria por la cual van a morir. Ellos juran morir por la patria. Así que, pero tienen conocimiento y tienen que saber de qué manera opera el enemigo. Y hay algunos que son rasos, soldados rasos, como hay otros que son profesionales. Hay unos que les toca ir porque le tocó, porque ni acabó el bachillerato, ¿cierto? No tiene tarjeta militar y lo cogieron por ahí jugando bolas en la calle.
Bueno, eso ya no, jugando yo, bueno, es que yo ya soy modelo, como decía el pastor Julián anoche, yo soy modelo, no les voy a decir, pero antes del 80. Pero qué joven, ¿cierto? ¿Cuántos esperan ataques de parte del enemigo? ¿Usted espera ataques del enemigo? No, pero quiero decirle, hay ataques del enemigo. Dígale al que está cerca, hay ataques del enemigo. Por lo menos ayer veíamos las noticias, un anuncio. El enemigo no avisa dónde va a atacar y dinamitaron todo un oleoducto. Así que el ejército fue, pero ya cuando el enemigo había hecho daño. Entonces el enemigo no avisa cuando va a atacar. Lo siguiente es que nosotros debemos entender que hay ataques inesperados. Y le voy a dar ejemplos bíblicos de eso, para mostrarle la importancia que usted debe conocer. Yo me acuerdo cuando fui a visitar a mi hermano y me sacó un Galil y llegó y lo desarmó en 3 segundos. Yo decía, uff, violento, pero una cosa y unas balas, con eso salían. Así que el entrenamiento que ellos tenían de noche, de día, atravesar mar, atravesar ríos con toda la armadura encima, lanzarse desde el helicóptero y en la noche usar cosas nocturnas para no ser detectados por el enemigo y caer y aún estar preparados para defenderse, porque el enemigo está esperando, no está ya acostado rascándose el ombligo, sino está listo para reaccionar ante cualquier ataque. Así que ellos estaban preparados para eso. Estaban listos, prontos, más aquellos que tenían que hacer asaltos en paracaídas. Hay ataques inesperados. Yo tengo 2 ejemplos en la palabra de Dios de esos ataques inesperados en una batalla que vivimos todos como cristianos. El primero es muy conocido, usted lo conoce, está allá en Génesis 39. No lo voy a leer para no demorarme, pero usted sabe que este joven consagrado a Dios dice que Dios estaba con él, pasó por muchas pruebas inesperadas, una prueba inesperada, un ataque inesperado de su familia, sus hermanos. Una vez está preparado para todo menos para ser atacado en la familia, ¿cierto? Porque lo que muchos hacemos es llegamos a la casa y dejamos la armadura allá afuera y lo cogen en la casa y lleve papá, ¿cierto? Con palabras, con actitudes. Hay heridas, hay ataques a nuestra fe, ataques a nuestra estima que suceden en el interior del hogar. Pero nosotros no tenemos armadura. Y José recibió un ataque, lo vieron venir sus hermanos y dijeron, vendámoslo. No, primero matémoslo. ¿Él esperaba ese ataque? No. Segundo, vendámoslo. Eso fue un ataque devastador para él. Después de ser el privilegiado, el consentido, estaba siendo llevado como un esclavo. Pero a pesar de todo, José tenía una vida espiritual íntegra, era fuerte. Tal vez no esperaba esa clase de ataques, menos del interior de su hogar. Tal vez no esperaba que iba de un momento a otro terminar limpiando pisos, sirviendo en una casa extraña. Pero él afrontó esa prueba, era una batalla espiritual. Y la palabra dice, Dios estaba con él. Pero vino un ataque inesperado, dice que estaba solo en la casa limpiando y la mujer del amo había puesto los ojos sobre él. Imagínense cuando viene un ataque y usted no está preparado para una batalla en el área sexual, moral. Esa mujer empezó a oprimirle todos los días. Si él no hubiera estado preparado, estaba solito. Cualquier persona resentida que no ha perdonado hubiese dicho, ay no, pues que yo me sentía solito y estaba débil. Y la mujer esta no era fea, no era una mujer con un lunar de carne en la cara, no, era una mujer bonita. Si usted mira la historia, dice que estos hombres escogían sus esposas de las mujeres más bellas, y fue la que tentó. Fue un ataque inesperado. El enemigo no te va a avisar cuando te va a atacar. En la universidad, en el colegio, en el lugar donde tú vives, tú no lo esperas. Pero lo que tú sí tienes que estar es preparado para el ataque. ¿Tienes que estar qué? ¿Tienes que estar qué? Preparado. Entonces, ¿cómo defenderse ante un ataque? En esa área moral, donde nadie te ve, donde estás solo, estás expuesto. Y la carne empieza a jalar. Pero José tenía su defensa bien preparada
dejó hasta su ropa, salió huyendo, sabía que no había una opción, no era una batalla de ideas. Es que yo pienso esto, ¿y tú qué piensas? No, ahí no hay tiempo para pensar. La única opción es correr. ¿Cuál es la única opción? Dice, huid de la fornicación, dice la palabra. Y José huyó, fue la opción para él. Otro que me parece súper pesado, que recibió ataques sin esperarlo, usted también lo puede estudiar, usted lo encuentra en el libro de Job, capítulo 1. Es más agresivo, ¿cierto? Yo creo que el diablo dice que estaban reunidos, había una reunión en el cielo. Todo sucede en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Mientras Job estaba con sus hijos, estaba mirando sus riquezas, lo que había conquistado, todo lo que se había apropiado, cómo Dios le había prosperado. El diablo estaba inquieto con él. Así que hay una reunión en los cielos y Dios le dice al diablo: ¿y no has considerado a mi siervo Job? Dios sacando pecho de que es un hombre temeroso, es recto, íntegro, nada hay, no hay pecado en él. Y provoca, y el enemigo con una piedra dice: pues no lo hace desmedidamente porque tú lo proteges, solo quítale lo que tienes y verás cómo te blasfema. Y viene un ataque, no en un área, en todas las áreas. Un ataque inesperado. Yo sé que Job estaba preparado, tal vez porque él oraba, buscaba a Dios, sacrificaba a Dios. Pero viene primero contra sus hijos, cae, las paredes aplasta a sus hijos, viene contra sus rebaños, todos se los roban, afectan sus siervos, los matan. Solo uno sale corriendo para darle la noticia. De una noche a otra lo había perdido todo. Eso es un ataque inesperado en la familia, en las finanzas, en la vida espiritual, en la vida emocional. Y de repente viene la esposa y le dice: ¿y qué? ¿Todavía sigues guardando tu integridad? Aún en el interior recibe un ataque. En lugar de recibir una respuesta, simplemente él se mantiene firme. Dice: desnudo salí, desnudo de volver, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por esa vida de Job? Hay tantos ejemplos en la palabra de ataques. Hay muchos ejemplos de hombres de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento, donde tú vas a encontrar que estaban haciendo la labor del Señor. El mismo Señor Jesús, 40 días de ayuno, y allá estuvo el enemigo para atacarlo frontalmente, para tentarlo. El Señor no se libró de un ataque frontal, era una batalla con el mismo príncipe de las tinieblas. Si el Señor Jesús lo enfrentó y lo venció, pues nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Están de acuerdo? Por eso es una batalla espiritual, es una guerra espiritual. No es oraciones desnutridas, sin poder. Cuando tú tienes conocimiento de lo que Dios te ha dado, tienes autoridad en el mundo espiritual. Y los demonios sabían quién era Jesús y temblaban, dice la palabra. Y no como aquellos que fueron en Hechos y fueron a reprender los demonios en el nombre del que usa Pablo. Ni siquiera sabía lo que estaban haciendo, y los demonios los cogieron y ¡pim!, les dieron una mano y los mandaron sin ropa para la casa. Porque eso no es un juego. Y si tú quieres levantar una generación que está en manos del enemigo, tú tienes que apropiarte de las armas espirituales. En la carne no podemos conquistar absolutamente nada que querramos conquistar en el espíritu. Y por eso Dios nos ha dotado de armas espirituales que son poderosísimas. La cuestión es que no entendemos el poder que hay en ellas. Tenemos un pastor que nos ha enseñado tanto de ello, pero a veces menospreciamos esa revelación tan poderosa que Él nos ha dado. Así que debemos retomar nuestra armadura. ¿Cuántos quieren retomar la armadura en esta hora? A ver, levante la mano. ¿Cuántos quieren vestirse de esa armadura? Si usted se viste de esa armadura, el infierno va a rugir en esta hora. ¿Usted lo cree o no? ¿O le tiemblan las piernas? No, cuando entra a orar la iglesia, los jóvenes con autoridad, conociendo el poder y la autoridad que Dios les ha dado, el reino espiritual se tiene que conmover. ¿Están de acuerdo o no? Los veo como
como tímidos o temidos. ¿Qué tal si da un grito de guerra en esta hora? Vamos mejorando. Les voy a repasar para retomar. Vamos a vestirnos de la armadura, amén. Dice: ceñir vuestros lomos con la verdad, Efesios 6:14. Es lo primero que debemos hacer, ceñir nuestros lomos. Y dice que era un elemento, un cinturón de cuero con incrustaciones de cobre, como un cinturón para mantener, para ajustar todas las cosas, para que la armadura, cuando usted estuviera en la batalla, en el pleno campo de batalla, no se le cayera. Imagínense uno corriendo y que le va cayendo la armadura, cayendo. Algunos andaban con el pantalón caído, o sea, se notaba que no les ponían la armadura. Pero dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Y ahí es cuando nosotros entendemos que esta primera pieza del equipo es importante, porque al ceñir nuestros lomos con la verdad, todo queda junto, nada suelto. Todo lo que yo sé, todo el conocimiento que yo tengo de la palabra se ajusta a las verdades bíblicas. No es mi concepto, no es lo que a mí me parece, sino lo que la palabra de Dios enseña. Por eso hay que ajustar todo. O si no, cuando viene un ataque, pues simplemente todo lo que yo he creído a veces tiende a irse al piso. Y yo he visto ataques tenaces cuando hay familias que han tenido ataques, una pérdida de un esposo de repente, un hijo, una enfermedad que no esperaba. Entonces llevaba años en la iglesia y en todo lo que había puesto su esperanza, su fe, por ese ataque tan brutal, uno encuentra con la fe de ellos en el piso totalmente. Entonces hay que ajustar el cinturón, hay que ajustar nuestros lomos con la verdad, y la verdad de la palabra de Dios. Luego viene la coraza. En el griego significa desórax, lo que literalmente significa un protector del corazón. La coraza del soldado romano está en forma de pequeñas piezas, placas, que se ajustan en la espalda y adelante. Yo había escuchado algo de que la armadura tenía la espalda desprotegida, pero originalmente de la que habla el apóstol dice que era una sola pieza que iba de adelante hasta atrás y cubría mi espalda y mi pecho para que yo pudiese tener movilidad y flexibilidad. Podía recibir golpes, pero como estaba incrustado, parecía una piel de tiburón, era durísima, no podía atravesar a veces una espada porque era tan fuerte, pues soportaba cualquier golpe que fuera contra mis órganos vitales. Esta pieza la llama el apóstol Pablo la coraza de justicia. Me parece increíble esto, porque dice que la justicia es la cualidad de ser correcto y justo ante los ojos de Dios y hacer cosas a la manera de Dios. Ayer lo hablaron una y otra vez. Hacer las cosas no como tú quieres, sino a la manera de Dios. O sea, si yo no llevo la coraza de justicia muchas veces porque voy haciendo lo que a mí me parece, estoy expuesto en esa área. Pues que yo no estoy de acuerdo con eso de los sentimientos o de aquello, de lo otro. Entonces simplemente estoy haciendo las cosas a mi manera. El calzado del soldado, esas sandalias que cubrían sus tobillos, iba hasta la rodilla. Yo sé que ustedes de pronto han hasta predicado de esto, pero hay mucha gente acá que no sabe de la armadura. Pero encontré que estas sandalias especiales tenían tachones metálicos debajo, porque no siempre se guerreaba en terrenos planos, sino que a veces tocaba subir colinas, bajar, perseguir al enemigo. Y esos tachones, esos taches que llevaban estas sandalias, era para que no resbalases, para que no cayeses. Podía sostenerse en terrenos difíciles. ¿Por qué la gente resbala? ¿Por qué la gente cae? A veces con tentaciones que uno dice, pero ¿cómo fue que cayó? Vino un ataque y de repente lo vemos caer. Y luego viene el escudo de la fe. El apóstol dice, sobre todas las cosas tomad el escudo de la fe. ¿Y qué es lo que más el enemigo ataca? Nuestra fe. Dice,
para detener los dardos del maligno. ¿Detener qué? Los dardos de fuego del maligno. Y dice que habían 3 clases de dardos que usaban los soldados. Unos que eran normales, los segundos que podían prender la punta del dardo, terceros que le aplicaban un combustible a la extensión del dardo, de tal manera que cuando golpeaban desprendían combustible y incendiaban lo que pegara. Pero dice que son de fuego. Y hay dardos del maligno, ¿cierto?, que arden. Batallas con los pensamientos que vienen y usted siente que su cabeza se va a estallar. Y sobre todo cuando hay algo que tú no esperabas, algo que tú pensabas que ibas a ganar. Un ataque inesperado que yo tuve fue en el ministerio. Si uno espera que haya ataques en otro lado, pero yo quedé sorprendido de que algo que sacó a la luz y desnudó un corazón rebelde fue en el desafío político que tuvimos. Y sacó una naturaleza demoníaca y diabólica de ciertas personas. Yo no lo llamo menos. Yo no creo que sean ellos, sino un demonio de rebeldía. Así que uno de mis 144 se rebeló. Y bien, es que a mí no me parece, es que se cuando. Y con una serie de cosas que yo decía, eso no tiene nada que ver. Entonces se levantan, se rebelan, se van, hacen daño, pero no se dan cuenta que algo demoníaco se estaba moviendo en sus vidas. De alguna manera él permitió que un dardo del enemigo lograra entrar en sus pensamientos y se lograse levantar un argumento que lo sacó de la carrera, del propósito de Dios. 10, 12 años en la iglesia. ¿Será que uno no recibe un ataque? Claro, le invertí 10, 12 años ministrando, liberándolo, aconsejándolo. Lo vi casar, levantarse, tener hijos. Y para que ahora venga, no, pues no, ya no. Es una pérdida, es un golpe. Uno no espera perder gente. Uno espera que la gente se le vaya. Pero le afecta, duele cuando el enemigo hace eso, que uno pierde a alguien que estaba batallando hombro a hombro con uno. Pero en algo él dejó que su escudo de la fe fuese menguado. Y el enemigo logró abrir un hueco en su escudo de la fe. Logró grietas en su armadura. Y a veces las grietas vienen de golpes continuos. Hace poco yo recibí un golpe áspero, tenaz, no me lo esperaba. Y ver a mi madre en un estado de salud tan difícil que yo decía, Dios mío, ¿a qué horas? Cuando fui allá a esos cuidados intensivos, yo decía, Dios mío, toda una pastora, tremenda guerrera, valiente, tremenda mujer de fe, 8 hijos. ¿Qué guerrera, sí o no? Y hoy uno con 2 contra 1 enloquece y ella con 8. Yo digo, no. Y aparte de todo ministerio y una mujer que estaba ahí, cuando voy y la veo y pues es cosas que uno no se espera. Y tú estás en el campo de batalla, estás ahí, pero de alguna manera tienes un flanco fácil donde el enemigo entra. Y aparte de todo, pasó lo de la política, que es más desinflado. ¿Cuántos quedaron desinflados? Nadie habla, algunos. Porque tú esperabas algo, ¿cierto? Pero el enemigo usa eso para bajar tu fe, para traer argumentos, para desanimarte, para desalentarte. Y a veces es de personas que tú tienes cerca. No esperas ataques de personas cercanas, de pronto de autoridad. Palabras, yo escuché algunas palabras que yo estaba sentado en mi estudio y dije, pero ¿a qué horas? ¿Cómo me hizo tanto daño eso? ¿Por dónde entró? Pero me había afectado escuchar eso. Yo decía, me tocó meterme a orar, pero a orar hasta que sacara algo que había logrado entrar al fondo de mi corazón. Solo unas palabras. Porque estaba frágil la fe de pronto. Porque había dudado o había permitido que algo sucediera en mi escudo de la fe. Viene el yelmo de la salvación, que es la protección, usted lo sabe. Protege, pero encontré algo increíble en estos cascos. Protege de arriba hacia abajo para que no recibieran golpes. Por los lados y en la parte de atrás. Guardaba sus oídos, guardaba su vista. Solo tenían unos huequitos para poder mirar. Pero todos sus sentidos eran protegidos. El yelmo de la salvación protegía sus sentidos.
lo que escuchamos, lo que vemos, lo que pensamos. Y a veces los pensamientos de muchos es la sopa del enemigo, ¿cierto? Porque ha logrado sembrar tantas cosas en los pensamientos. Todo comienza cuando el enemigo dice: esa área me pertenece. Así como hablamos y comenzábamos con Sergio, como el blanco del enemigo. ¿Qué área de tu vida el enemigo dice: ese es mi blanco, por ahí logro entrar? Usted dice: no, yo soy fuerte en mis pensamientos, pero eres débil en tus emociones. No, yo soy tenaz en mis emociones, soy increíble, pero eres débil en tu carácter. Eres una persona airada, no te gusta someterte. El enemigo sabe dónde está el blanco y sabe cómo disparar. Y él no dispara compasivamente. Ay, es que yo no le quiero hacer tanto daño a ese cristianito de la misión carismática. Es que es medio tibio, pero no le quiero hacer tanto daño. La palabra dice que él viene a robar, matar y destruir. Él no viene con compasión. Así que yo tengo que estar pendiente de cada área, y ese yelmo es vital. Y sobre todo, la espada del Espíritu. ¿Cuántos conocen la espada del Espíritu? ¿Y el resto no? ¿Cuánto les gusta usar la espada del Espíritu? ¿Usted sabe el daño que hace eso? Eso es brutal. Es impresionante el daño que hace la espada del Espíritu. Y esta espada dice que es de doble filo. Dice la espada de doble filo. Habían 3 espadas que usaban los soldados, pero la espada de doble filo más larga hacía más daño, lograba aún ir en un caballo y poderle volar la cabeza a cualquiera. Pero es la espada, es más, es una de las armas de defensiva del creyente. Entonces imagínese el cristiano que no conoce, solo lee proverbitos y salmitos, y el enemigo viene y lo ataca con argumentos. ¿Cómo se va a defender si no tiene conocimiento? Su espada está desafilada. La puede cargar, puede tener una Biblia de estudio, puede tener 100 versiones en el celular, pero no la conoce, no la usa. Y por eso vienen opresiones sobre sus pensamientos, desánimos, estrés, soledad, angustia. No sabe cómo defenderse ante una angustia, ante una prueba, ante una dificultad, a solas, y no tiene cómo defenderse cuando Dios le ha dado las armas más poderosas que existen. ¿Cuántos saben eso? Y si usted es un soldado y va a salir a la batalla, debe saber que tiene cómo defenderse y hacerle daño al reino de las tinieblas. Amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte en esta tarde. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a vestirnos de nuestra armadura. ¿Qué nos damos cuenta? Si nuestra armadura tiene grietas. Así que lo más espectacular era ver soldados que llegaban de la guerra y algunas armaduras golpeadas, agrietadas, es más, con heridas, pero que los tipos eran una inspiración. Uno ve soldados, ¿no?, que su armadura parece de colección. Se dedican a policharla y sacándole brillo. Pero no se ve el rigor de la guerra. Los golpes, grietas, pero es por causa de la batalla. Sí, que el enemigo se ha ensañado con ellos, pero se han levantado. El Señor mostró 4 niveles de fe para levantar nuestra armadura. Y usted puede estar en esos niveles de fe hoy. El Señor encontró gente que no tenía fe, estaba sin fe, o sea, su armadura estaba en el piso. Su escudo que protegía, el escudo de la fe, estaba arruinado, tenía huecos por todo lado. Encontró gente también de poca fe, aún a sus discípulos, y les dijo: hombres de poca fe. Y es el escudo que detiene los dardos del maligno. Pero encontró 2 cosas. A mí me gustó, me encantó, me sorprendió que el Señor Jesús no quedó con la boca abierta por aspectos religiosos en el tiempo que Él estuvo. Él era difícil de asombrar en su tiempo, ¿sí sabía? Él vio de todo, pero pocas cosas lo asombraron. Pero si algo lo asombró a Él, ¿sabe qué fue?
la fe de unos pocos. No se cuenta, no le asombró ni que oraba, ni que hacía esto, ni que era tal, ni que... No, le dijo a una mujer, grande es tu fe. Y se asombró. El centurión que vino y se trasladó, no es necesario que vayas a mi casa, di la palabra nomás. Y dice que se sorprendió. Solo la fe logró sorprender a Jesús. Y cuando tenemos una fe firme, es difícil que el enemigo pueda atravesar nuestra armadura. Amén. Por eso debemos levantar nuestra fe. Una fe firme y una gran fe encontró el Señor Jesús. Por eso nosotros debemos hoy, dice que Abraham se fortaleció en la fe, como viendo al invisible. Es lógico, porque las batallas que él vivía eran de duda, de incredulidad. Y yo quiero decirle, cuando nosotros estamos pasando por batallas difíciles, vienen los poderes de las tinieblas a atormentar nuestras vidas. Si usted está en aflicción, está pasando por una batalla emocional, espiritual, familiar, hay algo espiritual detrás de eso. Y usted se tiene que levantar y quebrantar esos poderes que se están enfrentando en su familia, en su vida y su ministerio. ¿Están de acuerdo? Dice Isaías, encontré un texto increíble, Isaías 9:5, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Otra versión dice, las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Un comentarista bíblico decía de ese ejemplo que cuando tú ves grietas en tu armadura por las batallas que has tenido, ese combustible es la motivación para ir y enfrentar los gigantes que están delante de ti. ¿Cómo así? Termino con esto. ¿Qué le sirvió de combustible a David para ir y enfrentar al gigante? Era una batalla y tenía un gigante arrumado, todo un ejército allá acobardado. El combustible de él eran las batallas anteriores. Le dijo a Saúl, cuando venía el león, yo lo cogí, lo atendí, lo acabé. Vino el oso, él empezó a hablar de las batallas. Ese era el combustible que lo mantenía en la batalla. Y dice, y si Dios me respaldó para atender ese león, ese oso, defender el rebaño, así hará para enfrentar ese gigante que está delante de nosotros. Entonces es necesario que aquellas batallas que tú has tenido sean el combustible para que hoy te levantes y deshagas toda opresión del diablo que ha estado gobernando tu vida. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso bien fuerte. Hoy usted puede tomar una decisión, hacerse a un lado de la batalla o enfrentar la batalla. Varios hombres recibieron unas golpizas y algunos las recibieron por descuido. 2 hombres recibieron unos bajonazos que uno no quisiera ver en la Biblia, pero Dios no oculta eso. Y uno de ellos fue David. Dice que cuando en el tiempo que los reyes están en la guerra, o sea, cuando deben estar con la armadura, batallando, estaba en la casa viendo televisión. Se asomó por la ventana, vio una mujer, fue tentado y ahí cayó, resbaló. Son de los que llegan a la casa, dejan la armadura en la puerta y van a contaminarse en la internet, ¿cierto? O en la televisión o con cualquier medio. Y son víctimas de su propio invento y reciben los ataques más tremendos. ¿Cómo terminó Sansón? Moliendo para el enemigo, siendo la burla, el escarnio, cuando con una quijada de burro mató 1000. Pero llegó a dormir con Dalila y dejaba su armadura fuera. Entraba a la inmoralidad, entraba a fornicar, pero su armadura quedaba fuera. Y luego terminó rendido a los pies de esta mujer. ¿Cómo terminó? Sin ojos, sin visión, sin llamado. Pero él pudo levantarse porque se volvió a Dios. Se levantó y se acordó de Dios. Él sentía cómo iba siendo restaurada su cabellera. Sentía que le llegaba a los hombros y dijo: Señor, acuérdate de mí y levántame. Él sabía que tenía una naturaleza de guerrero. Él sabía que no había nacido para moler para el enemigo. Dice que Dios se acordó de él
Y vino el Espíritu de Dios sobre él. Y la casa donde estaban sus enemigos, dice que la tumbó. Y fueron más los que mató en ese momento que en toda su vida. Eso hace un guerrero que sabe el poder que hay en sus armas. Las armas que Dios le ha dado. Dios le ha dado armas para que usted salga a la batalla en este día. Amén. Y armas que le van a hacer daño al reino de las tinieblas. Colóquese en pie, denle el mejor aplauso al Señor. Bien fuerte ese aplauso a Jesús. Todos puestos en pie y vamos a orar. Usted va a tomar la armadura hoy. Quisiera saber cuántos han estado pasando batallas violentas en su vida. Mueva la mano ahí donde están. En su familia, en sus emociones. Batallas demoníacas en sus pensamientos. Mueva la mano. Pensamientos horrendos, hasta de muerte. Hay pensamientos, hay ataques tan bravos que uno termina como los boxeadores, con los puños en el ring. Golpes tan fuertes. Pero Dios te ha dado armas para que te defiendas. Dígame, ¿cuáles son las armas defensivas que tenemos? ¿Cuáles son las armas? Bien fuerte, ¿cuáles son las armas? La espada del Espíritu. Dígalo bien fuerte, la espada del Espíritu. Más fuerte, que se escuche en los cielos. Diga, la espada del Espíritu. ¿Qué otra arma usted tiene para defenderse? Ese es defensivo, no es ofensivo. Otra arma poderosa que tenemos es el nombre de Jesús. ¿Cuál es el arma que tenemos? Pero grítelo como con ganas. Diga, el nombre de Jesús. Ese nombre le tiene miedo el diablo. ¿Sí sabíais? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Qué garra, ¿cierto? En su nombre, no en mi nombre, en el nombre de Daniel Berríos. No. Es en el nombre de Jesús. Y los demonios tienen que irse. ¿Está de acuerdo o no? Y lo tercero, el pastor César nos ha enseñado tanto. Dice que es la bomba atómica de Dios. ¿Cuál es? No escuchalo bien. ¿Cuál es la tercera? ¿Será que hoy podremos hacer temblar el reino de las tinieblas? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo cree o no? 3 armas para atacar el reino de las tinieblas y que suelte los jóvenes de Colombia y de las naciones de la tierra. ¿Están de acuerdo o no? Cierre sus ojos, levante sus manos, dele gracias al Señor. Dile, gracias por tu misericordia, Señor. Soy un soldado del ejército de Dios. Declárelo ahí donde está. Soy soldado del ejército de Dios. Tú no me has llamado para fracasar. Tú me has llamado para ser más que vencedor. Dile, tú me has llamado para ser más que vencedor. Y he recibido golpes, he recibido ataques, Señor, pero hoy me levanto en el nombre de Jesús. Dilo bien fuerte. Me levanto en el nombre de Jesús. Le hago frente a toda obra del adversario, todo poder de las tinieblas que ha venido a oprimir mi vida, todo demonio que ha venido a atormentar mis pensamientos, mis emociones, mis deseos. En esta hora atamos toda obra, todo espíritu demoníaco que tiene atadas nuestras vidas y los jóvenes de esta nación. Y en el nombre, dilo bien fuerte, en el nombre de Jesús le ordenamos soltar mi vida por el poder que hay en la sangre de Jesús. Cae ahora todo poder demoníaco que tenía atada mi vida. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado
en los cielos. Tu palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Por eso ahora, Satanás, estás atado con la sangre de Jesús. Suelta ahora mi vida, mi casa, mi familia. Suelta ahora los jóvenes de Colombia, porque le hemos vencido. Dile, le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Por eso ahora mismo caes. Suelta ahora mi vida, mi mente, mi espíritu, para salir a la conquista en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos al cielo y declare, crea que Jesús está en este lugar para hacerle libre de toda cadena, de toda atadura, de todo temor, toda maldición con la que usted entró a esta convención. Se rompe en esta hora en el nombre de Jesús, y por el poder de la sangre de Jesús. Al contar 3 vas a dar un grito de libertad, de liberación, y vas a ver cómo todos esos demonios que te habían atormentado, demonios de inmoralidad, demonios de muerte, de depresión, de vicios en tu vida, se van a ir por el poder que hay en la sangre de Jesús. Levante sus manos, cierre sus ojos, ore y dile: Señor, hazme libre para salir a la batalla. Hazme libre para salir a la batalla. Hazme libre para salir a conquistar a otros. Libera mi vida. Rompe todo yugo ahora mismo en el nombre de Jesús. Cuento 3, 1, 2, 3. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Sé libre ahora. Sé libre ahora mismo. Todo vicio, todo temor, todo pecado cae ahora en el nombre de Jesús. Un grito de victoria.